más grave que todas las otras cosas, y es la enorme estafa que están haciendo en este momento. Ahora lo voy a decir en el editorial porque es escalofriante. Es escalofriante. ¿Sí? Y a mí me extraña que la política no esté hoy saliendo en Twitter o en la calle o donde sea diciendo Milei nos mintió. Y voy a la última de las 4 estafas, que quizás sea la más grave de todas. La estafa más grave que se descubrió ayer, aunque parece que estas fueran las más graves, es la de la mentira de la pobreza, que van a tratar de taparla absolutamente. Entonces, me parece que de todas las estafas que hubo ayer, la que me parece más aberrante es esa, porque los argentinos seguimos diciendo, che, qué bueno, ya, este hombre sacó a 10 millones de personas de la pobreza. La estafa más grave que se descubrió ayer, aunque parece que estas fueran las más graves, es la de la mentira de la pobreza, que van a tratar de taparla absolutamente. El INDEC mide la inflación te marca el nivel de pobreza. Era obvio, yo me cansé de gritarlo prácticamente en soledad, que la pobreza no había bajado, porque no puede ser que baje la pobreza y caiga el consumo de productos masivos un 18%. Claro. Que nos pusimos a dieta, o sea, estamos... Nadie come. Bueno. Además era obvio porque el índice de pobreza no toma en cuenta el alquiler, prácticamente no toma en cuenta la luz, el gas, el agua, y la gente se gasta toda la plata en eso. Entonces era obvio que Milei no había bajado la pobreza. Bueno, ayer salió el índice de pobreza de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué dio? Y dio el doble que el de Milei. 90% más que el de Milei. Porque pondera distinto. Tiene una canasta más actualizada. La canasta de Milei es muy vieja. Hay una canasta nueva para poner en orden. La Baña, dicen que todas las semanas le piden al ministro de Economía que lo deje. La Baña no debería pedirle al ministro de Economía. La Baña debería actualizarla. No lo dejan actualizarla. Si no lo dejan actualizar, debería renunciar. Y la no Baña lo hizo. estaba en el gobierno anterior también, ¿no? Sí. ¿Y quedó? Y quedó. Está bien que los jefes del INDEC queden, sí. Lo que no tienen que hacer es hacerle caso al gobierno de turno. Al gobierno de turno. Claro. Entonces llegás a este papelón en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un índice que todos consideran que es más realista porque es una canasta de servicio actualizada. Imagínense, con el nivel de tecnología, con lo que ha cambiado el mundo, vos no podés usar los productos que consumíamos hace 20 años para hacer la inflación ahora. Y no. Hay países como en Francia en donde vos armás tu propia inflación. Vos entrás a la computadora, le decís al índice, al INDEC de cada país qué consumís y él te hace tu inflación. Porque todos tenemos distinta inflación. ¿Acá el INDEC no había hecho en su web algo así? Lo hicimos la otra vez con Cande. Sí, que pero en un simulador, no lo tomaban no lo incorporaron, pero en un simulador. El índice es tan viejo que da un número cambiado. A mí me llama la atención que la UCA o la Universidad de Itela se hayan puesto a armar índices con eso sabiendo que es mentira. Fundamentalmente de la de Itela me llama la atención. O sea, que tomen eso como un dato válido. Claro, es una canasta tan desactualizada que uno puede decir que el dato es falaz. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires acaba de confirmar que el dato es falaz, muestra que en realidad, o sea, si vos ves el gráfico de la Ciudad de Buenos Aires, te muestra que sube mucho la pobreza en diciembre de 2023, cuando asume Milei. Hubo una inflación del 25%, sacaron los controles de precios, bueno, y que después se mantiene fija, que no baja. Eso es lo que muestra la Ciudad de Buenos Aires. Y Milei te dice que él la subió al 51 y después bajó al 38. Ni siquiera dice que la subió, ¿no? Dice que le dejaron el 51. Sí. Dice que sacó 10 millones de personas de la pobreza. Claro. Ayer lo repitió el canciller. A mí me parece que a los argentinos les cuesta elegir de qué hablar. Los medios de la derecha eligen hablar de Cristina. Pero la verdad es que esto... A ver, la Cruz Roja hizo un informe que decía que 1 de cada 3 jubilados pasa hambre. UNICEF hizo un informe que decía que 1,5 millones de niños comen una sola vez por día, es decir, que se van a dormir sin comer. Y está lleno de o atorrantes o gente con pereza intelectual que se comió el índice del INDEC. Entonces el verdadero drama de la Argentina es que Milei nos está hambriando. Que Milei nos está hambriando y hay una farsa de democracia, de sistema de medios, de organizaciones que apoyan al gobierno, que suscribió que Milei estaba bajando la pobreza. Entonces después Milei puede sostener eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si vos haces un índice, señor Uca, señor Ditela, que dice que bajó la pobreza, está siendo cómplice del hambre de los pibes y de los viejos. Vos tenés que mostrar que la pobreza no bajó para que entonces haya un movimiento político que
que luche para que la gente salga del hambre, ¿sí? Y a mí me extraña que la política no esté hoy saliendo en Twitter o en la calle, donde sea, diciendo, Milei nos mintió, porque hay un dato. Ahora en el editorial voy a decir cuál es la verdadera indigencia. Que la indigencia es un eufemismo de hambre. ¿No? El indigente es una persona que con sus ingresos no puede comprar los alimentos suficientes como para completar las calorías que necesita para trabajar, hacer las cosas levantarse que al día siguiente. Sí. Es decir, indigente es una persona que pasa hambre. Bueno, la diferencia entre la indigencia que mide la ciudad y la indigencia que mide el INDEC en la ciudad, aclaro, no estoy hablando de... El INDEC te mide cada uno de los distritos. Cuando mide la ciudad, te da la mitad de la pobreza que dice el gobierno de la ciudad que hay. Cuando mide la indigencia, ahora lo voy a decir en el editorial, porque es escalofriante. Es escalofriante. Y muchos te van a decir, bueno, Cristina y Moreno también mentían. Sí, pero mentían sobre una pobreza que había bajado del 60 al 20. ¿Entendés? Entonces exageraban y decían, bajó al 5. Bueno, no había bajado al 5. Había bajado al 20. Del 60 al 20. Esta es una pobreza que está en el 50 y una indigencia que está en un número aberrante. Entonces, estamos yendo hacia una elección y por eso uno no tiene que creer tampoco en las encuestas que dicen que Milei va primero, porque el que tiene hambre no le importa si Majul le dice que el índice es mejor. El que tiene hambre, ¿no? Entonces, me parece que de todas las estafas que hubo ayer, la que me parece más aberrante es esa, porque los argentinos seguimos diciendo, che, qué bueno, este hombre sacó a 10 millones de personas de pobreza y la gente está sin comer. Imagínate si, mira, la indigencia de la Ciudad de Buenos Aires es el 11%. Si la indigencia de la Ciudad de Buenos Aires es el 11%, ¿cuál es la indigencia del partido de Moreno? Claro. O sea, estamos hablando de la ciudad más rica del país. Por lejos. Generalmente, en esos partidos, como el de Moreno, es 3 o 4 veces mayor que en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, quiere decir que hay lugares en Argentina que 1 de cada 3 personas tiene hambre. Entonces, hay que hacer el índice ya, sacar las conclusiones y apoyar a esa gente y entregarle alimentos y hacer lo que hay que hacer. Y ese es el gran tema. Ahora, cada cosa, cada estafa va arriba de otra estafa y la va tapando, ¿no? Y ya no sabemos de qué hablar. Y voy a la última de las 4 estafas, que quizás sea la más grave de todas, porque ayer se conoció el índice de pobreza de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el INDEC mide la pobreza, lo que hace es medirla en los 24 distritos del país. Mide la provincia de Buenos Aires, mide la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, y pues hace un promedio y pondera. Es decir, que el INDEC te dice cuál es la pobreza de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Nosotros dijimos muchas veces, muchachos, ¿cómo va a bajar la pobreza si el consumo cayó un 18%? ¿Qué se puso a dieta la gente? ¿No se dan cuenta que la gente paga el alquiler, la luz, el gas, el agua y se queda sin plata para comer? ¿Cómo puede ser que hayan estado no solo el periodismo amigo de Milei, sino universidades, gente apoyando que había bajado la pobreza? Bueno, ayer salió el índice de la Ciudad de Buenos Aires y dio una pobreza, un 90%, casi el doble de los pobres que había medido el INDEC. Esto pone en duda absolutamente todo lo que dijo Milei y todos sus amigos hasta ahora sobre que Milei bajó la pobreza. Milei no bajó la pobreza, claramente. Está usando una canasta muy vieja que no representa para nada. Y el otro dato es que hay 5 veces más indigentes. Baja un poquito en la nota, si podés. ¿Cuántos indigentes? Mirá, la Ciudad de Buenos Aires dice que tiene un 28% de pobres y La Rosada dice que tenía un 15% de pobres. Es decir, casi el doble hay. Ahora miren el dato de la indigencia. Porque Milei, el INDEC, dijo que había 2% de indigencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y el índice de la ciudad dice que hay 11. Esto es tremendo. Primero porque está diciendo que hay 5 veces más indigentes que lo que dice el INDEC. 5 veces. 5 veces. ¿Sí? El INDEC dice, en la Ciudad de Buenos Aires hay 2% de indigentes. Siempre es el lugar donde menos indigentes hay. Y la Ciudad de Buenos Aires, con su medición actualizada, no como la de Milei que tiene 20 años, dice que hay 11%. Esto tiene varias cosas. Primero, quiere decir que el índice del INDEC no sirve para nada. Porque no es que le falló por un poquito.
Uno dice 2 y otro dice 11. Segundo, si la Ciudad de Buenos Aires hay un 11% de indigencia, ¿cuál es la indigencia en lo más pobre del conurbano, o de Corrientes, o de Formosa, o de Catamarca? ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdadera indigencia en el país? ¿Y sabés por qué es importante esto? Porque como Milei dijo que sacó a 10 millones de personas de la pobreza y todo el mundo lo apoya, entonces no están entregando alimentos a la gente. La Cruz Roja hizo un informe que 1 de cada 3 jubilados pasa hambre. UNICEF dijo que 1,5 millones de pibes se van a dormir sin comer. Y los argentinos festejan porque Milei dice que sacó a 10 millones de personas de la pobreza. Ese es un dato político de enorme relevancia. Y hoy vamos a publicar en el Destape otros índices de otras provincias que están diciendo que el INDEC de Milei no sirve para nada, que está tan desactualizado que da cualquier dato. Y ojo, le erra en la pobreza en un 90%. Es decir, hay casi el doble de pobres en la Ciudad de Buenos Aires que lo que dice el INDEC. Pero hay 5 veces más indigentes. Hay 5 veces más hambre de la que dice el INDEC. Y ese es un dato gravísimo, más grave que todas las otras cosas. Y es la enorme estafa que están haciendo en este momento. Vamos a hablar de la otra estafa, porque acaba de pasar algo en la pelea entre Clarín y Milei. Yo dije hace un rato que para mí la mayor estafa de las 4 que teníamos ahora dando vuelta era la de que el índice de la Ciudad de Buenos Aires dice que hay el doble de pobres. ¿Sí? Y hubo muchas notas al respecto ayer, todos le dieron poca relevancia, el Destape le dio mucha relevancia, hizo varias notas al respecto, y nosotros pusimos la de Clarín. Pusimos la de Clarín. ¿Qué decía? Pongamos primero, ¿qué decía Clarín hasta hace un rato sobre el índice de pobreza de la ciudad? Digo hace un rato porque cambió el título. Miramos lo que decía Clarín hace un rato sobre la pobreza en la ciudad. A ver. Para la ciudad hay un 90% más de pobres que para el INDEC. Ahí entras al link, ¿sí? Ese era el título que tenía la nota, te estamos poniendo el link. Si vos entrabas a Clarín, ese era el título de Clarín. Lo cambiaron el título. ¿Qué dice ahora? Diferencia estadística para la ciudad, la pobreza en su territorio llega al 29. Ya no dice más la palabra duplica, que tiene una connotación mucho más fuerte. Que los argentinos nos enteremos que la pobreza es el doble. Ahora publica diferencia estadística en cómo se mide la pobreza en la ciudad. Falta que ponga polémica. Polémica. Entonces hay que ver hasta dónde y cómo está negociando Clarín en este momento para esta noticia que acaba de aparecer, y aprovecho y le doy el pase a Murano.